Dale. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por sumarse a una nueva TikTok. Hoy tenemos con nosotros a personas del INTI que se han sumado a participar, así que agradecemos que estén en este espacio. Y Pablo, que es un colaborador de Incluit, va a estar compartiendo sus conocimientos sobre RPA, así que bueno, adelante. Buenísimo. Gracias, Abri. Bueno, bienvenidos al resto, bienvenidos a todos, gracias por estar. Y bueno, nada, es la idea de hacer este espacio como cultura dentro de la empresa, es bueno, charlar un poco acerca de las tecnologías, compartir el conocimiento, ¿sí? Para co-crear y poder crecer todos en la parte de conocimiento IT, ¿sí? Bueno, primero que nada, hoy trataremos el tema de introducción a proceso, a Robotic Process Automation, o RPA o RPA en español. Íbamos a hacer 3, pero bueno, tema de agenda, voy a estar yo solo, los otros chicos tienen un tema con la agenda y bueno, me dejaron solo en el barco, como dicen. Así que bueno, nada, vamos a charlar, vamos a hablar un poco de lo que es RPA. Esto es una charla no estructurada, si bien tengo una presentación, es para nada acordar un par de temas que quiero hablar, quiero enfatizar y después que en la charla no se me vaya el tiempo con otras ideas. Quisiera que nada, antes de comenzar, saber, lo pueden escribir, va a estar acá en el chat, lo pueden comenzar con el micrófono. Si alguien tiene alguna idea de cuando se habla de RPA, cuando se dice un robot, un proceso automático, si alguien tiene alguna idea, algún conocimiento previo o alguna vivencia de qué conoce por RPA. Ni idea, dice Fabián. Por acá están tirando ya a Héctor. Robot Framework. Bien, bienvenido, excelente, Matías. Sí, yo por lo que he visto me recuerda mucho a cuando se hacen los test automáticos, solamente que en lugar de hacer un test se hace directamente ya un proceso, o sea, ya algo ya está definido, algo no se está buscando errores, sino que se busca que esté ejecutando algo. Digo, lo interpreto como eh, los mismos software que se usan para test automáticos, básicamente. Básicamente está por la idea. Primero que nada, perdón, pues no logro ver quién habló. Estoy tratando de Soy, buscar acá a ver, viendo la cámara. para Soy, ir un poco identificando. ah, estoy usando mi máquina personal, así que se figura como No, Gabriel seguramente, pero soy Pablo Roldán de Incluid. A ver, bueno. a ver si está mi cámara prendida. No se prende. Ahí está. Acá estoy. Ahí está, ahí Ahí está. está. Sí. Muy bien, muy bien. Así nos Bueno, vamos conociendo un poco. Eh, bueno, sí, yo de paso me presento también, me olvidé de presentarme. Sabri me presentó también y me dijo, uy, no me presenté, arranqué nomás hablando. Eh, bueno, mi nombre es Pablo Abreu, por ahí algunos me conocen, también trabajo en Incluid, como decía Sabri. Mi nombre es Pablo Abreu, hace nada, unos años que me dedico a la tecnología, de hecho fue lo que siempre estudié, practiqué y amante, apasionado. Hace casi 7 8 años, no, 10 años, sí, de 10 a 8 años comencé con los primeros procesos de automatización, haciendo, bueno, desde TL, haciendo hasta interfaz y cosas automatizadas, tareas, procesos que corrían uno atrás del otro, y bueno, ahí empezó toda esta pasión por esto, que es lo que me he mantenido haciendo durante el tiempo, mezclado con algunas cosas que ya van a ver durante el tema. Pero bueno, básicamente esa es mi presentación, nada, apasionante de la tecnología. Con eso resumo todo. Y me gustan los deportes también, así que trato cuando puedo arrancar un poco de deporte, aunque no nos queda mucho tiempo. Bueno, nada, la idea era con esta pregunta ver más o menos qué idea tenía. Ah, mira, tienen experiencia de Blueprints. Listo, ahí ya tenemos al otro profe, al Facu. Así que está bien. La idea sería que un script como Python también, ¿sí? va por la parte lenguaje de scripting, pero bueno,
vamos a ir viendo, quería escuchar esas ideas, a ver cómo veníamos con el tema, ¿sí? Vamos a charlar un poco qué es lo que es la introducción a RPA. Básicamente, yo les traigo un videíto, que esto se suma mucho, para que ustedes vean en un video de YouTube que hay mucha información con respecto a RPA, pero quiero que se lleven la idea, el concepto de que hablamos cuando hablamos de robotizar un proceso, ¿sí? Un proceso de manera automática no significa que no desarrollemos los que trabajamos en software, no hagamos tareas automáticas, como bien decía, el testing automático o automation, no significa que no lo hagamos, ¿no? Sino vamos al concepto de qué es lo que entendemos cuando hablamos de un proceso RPA, cuál es su alcance, cuál es su scope, y por qué le decimos que es RPA. ¿Se escucha ahí, Sabri? Perdón, a mí me está altísimo mi micrófono. ¿Se escucha el audio? ¿No? Ah, Sí, tengo... ¿Sí? el de YouTube no se escucha. No, claro. Tenés que compartir Compartir, pantalla con sonido. Exacto. Deja de Acá. compartir. Ahí está. Ahí estaría. A ver, ahora. Que permite realizar tareas transaccionales. De 10. Vámonos más. Bueno, veamos este videito y saquemos la idea principal, ¿sí? De qué es un proceso de automatización robótico. RPA es la tecnología software que permite realizar tareas transaccionales en cualquier aplicación de TI, de la forma en que lo haría un usuario. Toda aplicación de RPA tiene la siguiente estructura: una entrada digital de datos estructurados y una lógica de proceso basada en reglas, condiciones, bucles, etc., capaz de actuar en consecuencia a los datos recibidos. Un robot software tiene la gran ventaja de ser mucho más rápido que un ser humano en la realización de tareas. Veámoslo. Además, no se pone enfermo. No coge vacaciones. Trabaja 7 días a la semana, 24 horas. Puede replicarse para mayor velocidad, puede actuar desde cualquier localización y minimiza riesgos, ya que es menos propenso a errores. Las posibilidades del RPA son prácticamente infinitas, ya que puede abordar cualquier secuencia de tareas que implique acciones como abrir emails, loguearse en aplicaciones, leer bases de datos, acceder a ficheros, realizar cálculos, rellenar formularios, etc. Por tanto, el área de acción de esta tecnología es cualquier departamento o sector en el que se utilicen aplicaciones ofimáticas y de tecnologías de la información. Pero no todo es malo para el trabajador, ya que ahora podrá focalizar sus esfuerzos en generar valor añadido para la empresa, centrándose en resolver problemas, gestionar excepciones, crear estrategia y proponer mejoras creativas, entre otros. En definitiva, RPA se está sentando como una tecnología a implementar por las empresas, para completar una exitosa transformación digital y mantenerse competitivas en el mercado. Muy bien. Creo que con este video podemos decir, Buen ¿no? día para todos, soy Camilo Duarte y este video es para que Perdón. conozcas qué es Ahí RPA. está. Se fue. Creo que hasta ahí podemos decir, ¿no? ¿Qué sería entonces un proceso RPA? Charlando en otras palabras, el proceso RPA es básicamente cuando sustituimos la tarea de un humano, ¿sí? Cuando nosotros automatizamos una tarea donde hay un humano en el medio, donde es una tarea que lo hace una persona, ahí estamos hablando de la automatización robótica, ¿sí? Por ende, se nos cierra el marco a decir, cuando nosotros hagamos RPA o hagamos Robotic Process Automation, estamos sustituyendo tareas humanas, ¿sí? Como por ejemplo, como decía en el video, habían herramientas ofimáticas. Donde quiera que haya una herramienta ofimática, puede existir un robot que haga esas tareas por nosotros, como revisar mail, contestar preguntas, procesar información, archivos, leer datos. Y justamente terminaba hablando de la digitalización de las empresas. Fíjense que ustedes hoy cada día cada día más hay procesos que son de manera automática, como darse de alta en algún proceso, la tarea del gobierno. Antes tenías que ir a pedir autorización y ahora lo haces todo online. Entonces hay procesos que antes intervenían personas y ahora se hacen de manera automática. En eso se enfoca el RPA, ¿sí? El RPA, puramente dicho,
siempre trata de sustituir la acción de un humano en cuanto a las labores que hace con las herramientas. Es la pequeña diferencia cuando hablamos de automatización o automation como automation en sí solo, porque la tarea de automation en sí solo puede ser una tarea que vos automatizás tasks, flujos, procesos, pero que esto no significa la acción de un humano, ¿sí? Por lo tanto, RPA enfoca en ese sentido. A veces cuando estamos hablando, o estamos trabajando o diseñando procesos de robótica, pensamos que son procesos de automatización y vamos a encararlo como un proceso de automatización, cuando realmente cambiamos inclusive hasta la forma en que la empresa funciona o el proceso se ejecuta. Tal cual como empezamos cuando hacíamos un software convencional, operacional, hacíamos que las empresas tuvieran procesos distintos. ¿Se acuerdan cuando diseñamos un software, o los que vienen del rubro de software? Un software podía modificar el proceso de una empresa. Bueno, en el caso de la automatización, el proceso de la empresa puede cambiar, pero ¿por qué? Porque hay trabajos automáticos que se van haciendo con estas herramientas, que nosotros vamos a ir desarrollando. Cuando hacemos una herramienta que logra permitir el accionar, por ejemplo, si le hacemos un robot a Sabri, Sabri tiene que estar todo el tiempo con nosotros, abriendo acá. Imagínense que Sabri tenga un robot que abra la sala, lo salude, esté ahí, habilite y responda de manera inteligente a cada una de las solicitudes. Mientras Sabri está leyendo un libro de cómo hacer un training mejor en la empresa, ¿sí? Dice, wow. Bueno, a ese sentido vamos, ¿sí? Vamos a interactuar, a buscar ese tipo de herramientas y ese tipo de integración, ¿bien? Por lo tanto, ese es el acote que le damos a lo que es RPA. Por lo tanto, RPA se le suele llamar en el rubro el proceso de digitalización de una empresa, ¿sí? Por eso es tan buscado, por eso es tan necesario. Necesario en cierto sentido, ¿por qué? Porque si vos querés crecer como empresa, obviamente vas a tener que ir a una digitalización y a una automatización de tus tareas, ¿sí? Para reducir costos, para ampliar velocidad, para ganar clientes. Bueno, eso es lo que buscan. Por ahí hay ciertas empresas que, como es, obviamente es una inversión, tiene un costo, no es fácil desarrollar este tipo de robot, pero nada, una vez que la empresa entra en esta visión y ve que puede optimizar un montón de tareas, puede automatizar un montón de tareas que hacía, que tenía que tener puesto de trabajo, ve entonces ahí la potencia y el resultado final, ¿sí? Por ende, nada, lo que es la digital transformation del negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora hablamos de un negocio que se transforma digitalmente, ¿sí? Por eso están buscados en las empresas, como les repetía. ¿Por qué? Porque trae entre sí todas estas pequeñas ruedas que si ven en esta imagen, por eso la traje a acotación, estas pequeñas procesos que se van amalgamando uno con el otro, de manera que cada una de estas rueditas pueden empezar a automatizarse o a digitalizarse. ¿Alguien quería decir algo, perdón? Pablo, te hago una consulta. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre RPA y un workflow de integración? Y me refiero a workflow de integración, por ejemplo, a las soluciones que hay en el mercado, donde se da un evento de marketing, vos das de alta la persona, el contacto marketing, y a través de un workflow eso va impactando los distintos sistemas de la empresa, sea el sistema de cuentas, el sistema de contacto, el de clientes, donde está haciendo toda esa automatización. ¿Cuál sería la diferencia? ¿O RPA es la nueva forma fancy o moderna de llamar a todo este proceso de integración? De llamarle a la integración, Sí. ¿sería o no? Si vos tenés una alta de un proveedor, ¿me dijiste? ¿O escuché mal? Sí, por ejemplo, un evento de marketing donde se te acercan a la mesa de las promotoras y anotas contactos. Y lo anotas, no sé, en una planilla, suponete un Google Sheet. Y a través de un workflow de integración con herramientas como WorkAt o Composer de Salesforce o cualquier otra de integración, eso lo impactas en distintos sistemas, ¿sí? Que antes lo hacía un humano, antes tenía que ir la persona... Claro, que antes lo hacía un humano y que llevaba un montón de tiempo. Porque cada sistema generalmente es un silo en las empresas. Exactamente. Bueno, eso es un ejemplo de un proceso RPA, ¿sí? Porque vos ahí estás
sin saberlo, sin ponerle nombre a lo que estaba haciendo, decía, estoy haciendo un workflow de integración, como le llamabas antes. Bueno, acá estás implementando un robot que tiene la responsabilidad, que terminó haciendo lo que hacían antes, capaz que venía la promotora con la hoja escrita, y había alguien que tenía sentado, que cargaba los datos, primero en un Excel, después iba al CRM y le daba de alta, que después iba al otro lado y le daba y lo asociaba con la nueva cuenta para hacer campañas de marketing. Bueno, en fin, ese proceso hoy lo automatizaste con este flujo. Obviamente es un flujo de trabajo, de eventos que van ocurriendo, ahí caen tareas de automatización, ¿sí? Porque vos automatizás, por ejemplo, cuando cargas un formulario, disparas un evento, ese evento lo escucha otro, y hay un trigger, hay alguien que está escuchando, está bien, ese pedacito es un evento, ese pedacito es una integración, ese pedacito es una automatización, pero RPA es todo el flujo entero, ¿sí? Es todo lo que vos sustituís cuando la persona hace el proceso. No se va a la pequeña tarea que automatizaste, sino a todo el flujo en sí. Pero detrás de esto no hay un bot, sino más bien un motor de flujos, un motor de integración. Por eso era mi pregunta, porque yo la veo como dos cosas separadas y estoy tratando de entender, porque tienen mucha similitud. Sí, O sí. quizás RPA es la nueva forma de llamar a todo esto. Claro, porque le amplían el concepto. Si antes nosotros hacíamos mucha integración y vivíamos diciendo que integramos, que automatizamos, bueno, ese concepto fue creciendo y creció como decir, bueno, tengo ese proceso, ese flujo que vos estás diciendo, que vos en un workflow fácilmente, es conceptualmente un proceso robótico. ¿Por qué? Porque sustituís, ahí donde yo traigo la diferencia, sustituís el trabajo de una persona humana, ¿sí? Un proceso humano lo estás digitalizando. Entonces ahí hablamos de un proceso de RPA, ¿sí? De un robot que está funcionando. Obviamente lo programamos mediante eventos, o sea, no hay mucha magia, no hay tecnología nueva dentro de esto, ¿sí? Es lo mismo, lo único que lo hacemos con ese enfoque. Entonces le damos una acotación que es distinta. Es, por ejemplo, cuando salió la programación orientada a objetos contra la programación estructurada. Siguen siendo tipos de programación. Es decir, pero bueno, ¿qué? Ahora me la vamos a poner en una clase y decimos orientado a objetos. Sí, cambia la manera de pensar, cambia la manera en que vos enfocás la solución del problema, cambia la manera en que vos ves cómo se integran todo este flujo, todas estas rueditas que estamos viendo ahí, cómo se van amalgamando entre ellas y cuál es el set de herramientas que vos necesitas para hacer este flujo, como vos le estabas llamando, o este proceso robótico, ¿sí? Y además podés identificar cuántos robots funcionan en tu proceso de negocio. Porque vos tenés ahí uno, por ejemplo, yo identifico en lo que vos me estás contando un robot, que es el robot de alta de cliente o de proceso, que no es lo mismo que si vos decís, tengo una promotora que viene y da de alta, o darle de alta a un proveedor, no es el mismo proceso. Por lo tanto, es un robot que trabaja distinto. Capaz usar las mismas herramientas, pero el proceso es distinto. Entonces la manera de enfocar la solución es distinta también. El proceso de integración es distinta y te ayuda a separar cuando vos diseñas todas estas rueditas de herramientas que se van amalgamando, esos procesos los separás. No usás lo mismo, no estás dentro del mismo concepto, no llenás, por ejemplo, cuando tenés procesos en la nube, no usás la misma flujo de automatización, sino que usás otra parte, porque es otro proceso, se mantiene distinto, se controla, no me acordaba la palabra, se controla de manera distinta, ¿sí? El soporte es distinto, entonces te hace separar un poco más lo que es la lógica de tu flujo. Por eso es que se le da esta nueva visión de transformación digital, ¿sí? Si no, estaríamos haciendo automation, básicamente, como lo decía, automatización de tareas, como por ejemplo, que yo cargo un formulario y me envío un correo, ¿sí? O que le envío un correo a la persona que cargó el formulario o a mí. Bueno, eso es un proceso de una automatización de tareas. Ahora, un proceso robótico es notifica, me genera el alta en el CRM, además hace todo el proceso que haría una persona cuando alguien llena un formulario de inscripción de una escuela, por ejemplo, ¿sí? Un proceso de inscripción de una escuela pudiera ser como un flujo que vos estás identificando. Bueno, es un robot que va a recibir el alta de una escuela, la inscripción, le da de alta en el aula virtual, por ejemplo, lo asigna a un aula,
¿sí? Se fija en la capacidad que tienen las otras aulas, si realmente va en esa aula, puede llegar a pensar inclusive, puede llegar a tener inteligencia artificial, si, bueno, si tengo 2 aulas con la misma capacidad, pero él está pidiendo una asignatura que es de idioma, porque estoy imaginándome ejemplos, ¿no? Ahora, una asignatura que es de lenguas y no de matemáticas, bueno, capaz que tengo que ir a estas aulas con estos profes o armar un plan de carrera. Todo eso lo podemos hacer, no solamente como tareas repetitivas, sino también agregando inteligencia artificial. Entonces ya ahí el proceso, el mismo robot que antes solamente iba por prescriptivo, decía, bueno, nueva solicitud, va a este lugar. Bueno, ahora el robot, antes ese robot tuvo un poder de decisión de manera automática, de manera inteligente, y piensa. Entonces ahí le agregás inteligencia a este proceso. Pero primero parémonos en ver qué es lo que es el robot, ¿sí? Y cuál es el proceso que está siendo robotizado de manera automática. ¿Sí? Es más bien esta manera de pensar, que parece un juego de palabras, parece lo mismo, pero es una manera de enfocarnos distinto, ¿sí? Por eso en el video, yo vuelvo a repetir, en el video te da la idea de decir, tengo una persona y tengo persona versus robot. ¿Sí? Si logras verlo así, te abstraes un poquito, vas a poder ver dónde es que está el robot y dónde es que actúa. Entonces lo enfocas de manera distinta, diríamos, a la hora de diseñar o de ver el alcance de tu flujo, ¿sí? Porque al final es un flujo, ¿sí? Al final vas a hacer un flujo. Es más, creo que Facundo, que hablaba de que trabajaba con Blueprints, que es una de las herramientas, termina diseñando un flujo un poco más allá, termina hablando un flujo de cajitas que van una tras de la otra, ¿sí? Y va desarrollando con un proceso de entrada, hace sus tareas, tiene un fin, trabaja con colas, procesa colas de datos para vos hacer tus procesos. Entonces ahí, bueno, tenés este tema, ¿no? Pero no lo veas como un flujo, por eso es que se le da este nuevo nombre o este nuevo enfoque. Siempre y cuando sustituye el proceso de un humano. ¿Sí? Esa es la diferencia de enfoque que hay cuando hablamos de RPA. Si sustituimos el proceso de un humano o hacemos una transformación digital de nuestro negocio, estamos creando un proceso robótico, ¿sí? Al cual podemos aplicar inteligencia artificial, como múltiples de las cosas que podemos agregar. ¿Me explico más o menos? Sí, sí. Cambia un poquito el mindset, pero es básicamente, o sea, lo trabajamos como un flujo, ¿sí? Como vos lo conocés ahora, es un flujo que está ocurriendo un proceso que se hace una transformación. Lo bueno de esto es que ahora cuando veamos más adelante, vamos a ver cómo se enganchan todos estos flujos que vos hacías, lo ves de manera independiente, cómo vienen siendo disparadores uno del otro. Es como decir, el propio humano cuando hace una tarea, la hace de manera secuencial, ¿no? O sea, primero, por ejemplo, para calentar algo en el microondas, vos vas, presionás el botón, abrís, colocás lo que vas a colocar dentro del micro, lo cerrás, presionás, depende de lo que vas a cocinar, el tiempo. Bueno, imagínense que ese proceso lo podemos hacer también, supuestamente, suponiendo que un microondas sea digital, lo podemos hacer con un proceso. Y puede llegar hasta pensar, bueno, si estoy cocinando o voy a calentar pizza, bueno, poner la opción de pizza. Entonces, no ir a la de decir, bueno, este plato le pongo este tipo de encendido. Entonces, cuando le usás, cuando ves esa automatización, como un robot, como una transformación, si bueno, ahora no va a haber una persona que vaya a calentarlo, sino que lo va a hacer de manera automática, ahí hablamos de esta transformación digital. ¿Sí? Bueno, y ahí viene, también ya de paso me sirven las dos diapos, ¿qué es una solución de RPA? ¿Qué es una solución con Intelligent Automation? ¿Y de qué hablamos y qué decimos cuando hablamos de hiperautomation? ¿Sí? Básicamente yo lo veo como un crecimiento del propio proceso de RPA. Por eso hablamos de que esto es un testol, porque estamos hablando entre todos, ¿no? Digamos, bueno, yo, ¿cómo lo plantearía? ¿Cómo me lo planteo cada vez que tengo este tipo de preguntas, de situaciones? Yo veo un proceso RPA como el primer robot que tengo que hacer.
¿sí? La primera tarea que tengo que automatizar, porque no es de manera empírica, es de manera automatizada. Automatizamos un flujo. Ok, identifico ese primer flujo. Ahora, ese primer flujo, por ejemplo, darle de alta a un promotor y darle de alta a un cliente que va y carga los diferentes sistemas que tenemos del lado nuestro, que antes lo tenía que hacer a un personal humano, lo automatizo. Después lo llevo y le doy inteligencia para que tome decisiones. Entonces, al tomar decisión, al tener reconocimiento y agregarle la inteligencia artificial, o agregarle machine learning, al comunicarnos con la gente de data science, cuando incluimos ciencia de datos en nuestro proyecto, entonces ya el proyecto pasa a tomar unas decisiones en un robot más inteligente. De hecho, a agregarle inteligencia, por ende pasa a ser más independiente el proceso de lo que está ocurriendo. Y por último, cuando ya logramos tener este robot, que era esta primera persona que cargaba, ahora esta persona toma decisiones y carga de una manera heurística, también podemos ir al proceso de hiperautomation, cuando ya tenemos automatizado más de lo que nosotros esperábamos. Por eso es un robot más deseado. Ya cuando hablamos de hiperautomation, hablamos hasta inclusive de procesos de RPA, de OCR, ¿sí? Cuando leemos los documentos, cuando interpretamos de manera natural el lenguaje en el que viene escrito un documento, ¿sí? Hacemos reconocimiento de imagen, cuando hacemos reconocimiento de video, ¿sí? Por ejemplo, puede llegar un video, podemos hacer un robot que analice un video, saque condiciones y vea, por ejemplo, y nos analice y nos diga, no, mira, este video fue un accidente que ocurrió, el que está implicado es el auto A, que fue el causante del choque, y haga todo ese análisis y nos dé un resultado final. Entonces pasó por un proceso de hiperautomation donde reconoció el video, reconoció las causas, fue capaz de tomar una conclusión, fue capaz de notificar, de cargar en el sistema, lo que antes tendría que hacer un especialista. ¿Sí? Ver el video, determinar el choque en una entidad de seguros, por ejemplo. Entonces todo lo que hacía antes un especialista de tráfico, capaz que lo puede hacer un robot con hiperautomation, solamente recibiendo la notificación de un video, y ahí viene el flow, como decía Héctor, ves el flow que corre y dice, bueno, este proceso tiene que hacer esto, tiene que identificarlo, esta persona toma la decisión, después que toma la decisión, va y lo carga o lo notifica, o hace toda la tarea que tiene que hacer cuando hablamos de un proceso, ¿sí? Sigue siendo un proceso robótico, no es nada del otro mundo o que hagamos de una manera distinta, ¿sí? Sigue siendo con el enfoque, lo único que le damos el nombre robot porque lo vemos como algo, el robot que está sustituyendo el accionar humano, ¿sí? Ese es básicamente lo que viene con todo el proceso de RPA. Y la hiperautomation es lo más deseado de una empresa. Imagínense que ustedes tengan una empresa que le envíen un correo, no sé, de cualquier índole, de un proveedor, por ejemplo, de un presupuesto, y sea capaz de agarrar, esperar que llegue el proceso, o sea, un pedido, por ejemplo, que llegue un presupuesto, notificarle al otro proveedor que está pedido para que le envíe ese presupuesto, analizar los 3 presupuestos que espera para recibir, o dado un tiempo, bueno, si no el tercer proveedor no le envió el presupuesto, analizar los 2, salir a buscar pedir un nuevo proveedor, un nuevo presupuesto, un nuevo proveedor, que haga toda esa tarea por nosotros, que antes lo hacíamos todo el tiempo, o antes teníamos un área que se encargaba de la parte de presupuesto de una empresa. Cuando hablamos de este rubro, hablamos de hiperautomation, porque ya va un poco más allá de un proceso automatizado como el simple proceso RPA. Que es el simple robot que hace esas tareas de manera automática, ese flujo de manera automática, sin inteligencia y sin tener en cuenta el resto de lo que es la automatización de manera global. ¿Sí? Lo vemos mucho en las fábricas, ¿sí? Cuando vamos a la fábrica, vemos esos robots que entra una línea de producción y sale, ya no sé, entra el pedido y sale hasta empaquetado, impreso la etiqueta hacia dónde tiene que ir, y lo primero que entró fue capaz que un producto. Y al final de la línea de producción sale todo. Sale la caja, hacia dónde tiene que ir, y prácticamente lo dejan dentro del box donde va a ir el camión que lo va a llevar a ese destino. Todo eso que está dentro de una fábrica, hoy lo estamos haciendo, pero
dentro de una computadora, ¿sí? Donde hayan tareas ofimáticas, ¿sí? Por lo tanto, podemos hablar desde leer un Excel, sacar la información del Excel, tomar decisiones, o sea, leer, procesar toda esa información, generar un Power BI, ¿sí? Un tablero, un dashboard, ¿sí? Desde todas las tareas que nosotros hacemos como humanos día a día, nosotros las podemos convertir en un robot. Por eso se habla de digitalización, ¿sí? Esa tareita de manera automática que antes le llamábamos un proceso automático, hoy pasa a ser un robot, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el clásico caso que usamos la mayoría hoy en día en todas las páginas web? ¿Un chatbot? Hoy, en la mayoría, yo me acuerdo cuando empezaba yo a desarrollar mi primera página web, los primeros clientes, lo primero que me decían era, tiene que tener un chat automático la página web. Y hoy en día tenemos, la mayoría de las páginas tienen un chat, pero ese chat detrás tiene una persona. Bueno, ¿qué tal si sustituimos a esa persona? Como hay muchos que sustituyen. De hecho, ya cada día vamos más a ese chatbot que es automático. El primer proceso, que es un RPA, tiene un chat predefinido. Vos le preguntas y te da la respuesta una tras la otra, ¿sí? Dice, bueno, si me preguntan por esto, le digo que vaya a tal lugar, si me preguntan por esto, vaya a tal lugar. Después, cuando le agrego inteligencia artificial, o le agrego conocimiento, entonces ya me entiende lo que yo le hablo, ¿sí? Ya me entiende de una manera distinta, me entiende el mismo lenguaje en el que nosotros hablamos. Entonces le podemos preguntar de otra manera distinta y no como un flujo igual. Y por último, cuando hago la hiperautomation, imagínense que yo vaya hablando con ese bot y ese bot pueda terminar haciendo tareas como dándome mi historia clínica, como dándome el resultado de un análisis que me hice, dándome el trámite finalizado, ¿sí? Que esté hablando con él y esté cargando un trámite cualquiera que sea, mientras hable con él con un lenguaje natural, como lo espero yo, como hablamos, no con 2, 3 más 4 más 5, sino que vaya sacando información y nosotros vayamos creando ese trámite, un trámite de registración, un trámite de dame de alta. Bueno, ahí viene todo el proceso de hiperautomatización. Inclusive esté conversando y me solicite, por ejemplo, mi condición de ingresos brutos, me pide mi inscripción en mi partida de nacimiento, la escanee, la verifique y realmente sí sea la persona que estoy diciendo, valide mis datos, y todo eso se haga de manera automática. Entonces ya ahí estamos hablando un poco más de hiperautomation, ¿sí? Porque nos fuimos más allá del simple proceso de robotizar algo, o un flujo o una persona, sino que ya tiene en cuenta mayores tareas, ¿sí? Esto es lo que buscan las empresas hoy en día. Este proceso es lo que hoy en día las empresas apuestan, a la digitalización de sus tareas, ¿sí? ¿Vamos por acá o cómo vamos? Estoy viendo acá el chat. RPA es una posibilidad dentro de la digitalización. Claro, RPA es propiamente dicho la digitalización en sí, ¿sí? Así que es parte del flujo. Bueno, también como todo concepto inicial que cuesta un poco verlo, decimos, bueno, pero si hago un test automatizado, ¿es RPA? ¿Estoy haciendo un robot cuando hablo de test automatizado o no? Cuando yo, para los desarrollos, los que hacen QA, dicen, bueno, voy a hacer test automation, ¿sí? QA automation, como se llama. Yo estoy haciendo un testing de manera automatizada, está sustituyendo mi trabajo. ¿Esto es RPA? Cuando yo estoy haciendo un unit test de desarrollador, ¿esto es RPA? Y ahí es donde viene el concepto. Si yo hago un test unitario, simplemente estoy haciendo tareas automáticas. Si yo hago una prueba, un caso de test de QA automation, también estoy digitalizando esta tarea de hacer esta prueba funcional, ¿sí? Pero no está sustituyendo mi trabajo como QA. Porque yo mando a ejecutar esas tareas, esos procesos automatizados, pero mi trabajo como QA es analizar ese proceso de resultado final, no de repetir las tareas digitalizadas que se van haciendo una por una, ¿sí? El proceso del QA es justamente hacer esas tareas y ver si están bien o están mal, tomar esa decisión. Entonces ahí no estaría haciendo un proceso de RPA, sino que estaría automatizando procesos entre la compu para
para no tener que hacer esa tarea repetitiva, pero mi proceso de QA no me lo ha eliminado todavía. Sigo estando yo como QA para poder analizar ese proceso final. Ahora, si nosotros hacemos una automatización y le damos inteligencia de decir, ok, pasaron las pruebas, ahí sí podemos hablar de un proceso de robótica en pruebas. Porque está evitando mi problema, no me está quitando ni dando 2 o 3 tareas de más, sino que me está quitando mi posibilidad y está poniendo un robot que lo va a hacer por mí. Y va a decir sí o no, que realmente una de las funcionalidades que debe hacer una persona que haga QA. ¿Sí? Bueno, en esto hay herramientas, hay muchas, como por ejemplo Blueprints. Yo no traje acá Blueprints como ejemplo, traje otras como por ejemplo Robocorp, que es una herramienta para hacer RPA con Python. Esto se codifica con Python, se hacen todas cada una de las interacciones con estas cajitas que yo decía que iban una tras de la otra, una detrás de la otra, se hace con Robocorp. Singapur es una herramienta que se hizo, que está muy buena porque tiene todo un proceso de dashboard que realmente te permite controlar todas las tareas que se están ejecutando dentro de ellas. Y AutoIT es también una herramienta que nos permite interactuar con mediante script, mediante PHP en este caso, todo lo que es la parte de usabilidad dentro de nuestras pantallas, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de RPA, vamos a estas herramientas que tienen un alto grado de interacción con sistemas, ¿sí? Por lo tanto, hablamos de un proceso que va a dar clic en las pantallas y no solamente que se va a integrar con una API o que se va a integrar leyendo la base de datos directamente, sino que va a dar clic por nosotros, ¿sí? Bueno, lo ve funcionar, la mayoría de estas herramientas funcionan tomando la interfaz de usuario nuestra y empieza a trabajar básicamente como si estuviera trabajando un humano. Entonces, acá hablamos capaz que no de un serverless como herramienta, sino que hablamos de herramientas que van a dar los clics, que van a abrir tal herramienta, van a cargar, van a cerrar, van a minimizar, van a abrir la pantalla, van a esperar a que el proceso termine dentro de esa aplicación, que a lo mejor es una aplicación que no tenemos acceso mediante herramientas automatizadas. Siempre suelo recordar cuando hacía web scraping, que cuando las aplicaciones eran hechas en Java o tenían serverless, era difícil leerla porque serverless es un objeto que está corriendo dentro del navegador y era difícil hacer la toma de los datos, de hacer web scraping. Entonces terminábamos, por ejemplo, usando AutoI, donde de manera el cliente daba clic sobre esa y podía leer la parte de esa pantalla, o por ejemplo cuando hacíamos proceso OSR, cuando necesitamos leer los datos de un DNI que venía que lo cargaban, capaz que en un drive, ¿sí? Entonces teníamos que pasar el OCR, donde leíamos del OCR, saltaban los datos de la persona que era, el DNI, el Celso, y después, bueno, IBI cargaba en otro sistema y lo abría. Toda esta integración que se hace, este flow, lo hace pero de manera interactuando más con la pantalla, con el sistema en sí, y no tanto como integración por APIs, como estamos viendo hoy en día la automatización o las integraciones que hacemos con diferentes sistemas. Acá lo hacemos un poco más con herramientas que levantan la pantalla del sistema, ¿sí? Que corren en un servidor virtual, que la mantenemos, y que va haciendo cada una de estas tareas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Estoy medio solo en la charla. No, está bien, seguimos. Bueno, ahí vamos con el ejemplito, vamos un poquito más, estaba tratando un poco de la idea, vamos a un ejemplito que capaz le va a gustar a los que ya llevan un tiempo haciendo RPA. Bueno, ¿qué nos queda? A ver qué tiempo estamos. Sí, estamos en tiempo. Bueno, acá vamos a hablar de lo que es un equipo de RPA, cómo se conforma un equipo de RPA en las diferentes etapas de una empresa. Primero que nada, siempre hay un sponsor, siempre hay alguien que necesita automatizar, ¿sí?, el proceso, alguien que necesita que, pida que algo se automatice, por lo tanto, ese es el sponsor. Necesitamos un líder que lleve el proyecto, tenemos que tener un manager que mantenga, bueno, los campeones somos los que siempre ganamos haciendo procesos RPA, alguien que analice qué es lo que va a automatizar, cuál es el scope, dónde vamos a tener cada una de las herramientas, un arquitecto de soluciones, porque acá entra mucho a jugar cómo nos integramos, cómo hacemos el flow, qué dato está en qué parte, diríamos, si está en un Excel, bueno, si es un Excel, en dónde está, en qué nube está, bueno,
cómo tomar toda esa integración, cuál va a ser el punto de inflexión, los desarrolladores propiamente dicho, desarrolladores de todo nivel, desde desarrolladores de herramientas convencionales, digamos, como desarrolladores propiamente de RPA, que trabajan en las herramientas RPA, ingeniero de infraestructura, control y supervisión, porque obviamente después que este robot se pone en producción, hay que controlarlo. Después hay que dar servicio y soporte, porque este robot tiene que estar operativo a las 24 horas. En el primer videito decía que el robot no se enfermaba. Y yo siempre me río porque yo soy de los que digo, los que más se enferman son los robots, porque cuando se cae el sistema o el robot deja de andar, salimos todos corriendo, porque no funciona nada. Porque es esa persona como que no fue a trabajar. ¿Sí? ¿Cuántas veces se cayó el sistema? ¿Y por qué? Porque se paró la automatización y no funciona nada. Porque ya no hay forma de hacerlo manual. Ya es tan complejo que ya lo damos por hecho, se nos olvidó cómo hacer el proceso. Bueno, eso tiene una parte de soporte de que el robot no se vaya nunca de vacaciones, no se enferme para que sea corriendo. Bueno, y los problemas de RPA, si vamos al ejemplito, me demoré mucho en la charla, tenemos 5 razones por las cuales los procesos de RPA fallan, porque fallan mucho, y es porque no tenemos una claridad técnica de qué es lo que queremos automatizar. No tenemos un laking commitment que nos dé el empowerment para hacerlo. Tenemos complejas herramientas de pensamiento, de herramientas de inteligencia. Los procesos son muy cambiantes, entonces es un proceso que no puede ser, tenemos tendencia a que falle, porque si es muy cambiante, ¿qué tarea automática podemos llegar a hacer? Y tenemos pocas herramientas y estrategias para enfrentar este flujo de automatización, ¿sí? Por lo tanto, estas son una de las 5 razones por las cuales los proyectos de RPA fallan. Esta gran automatización y este camino digital a donde van las empresas fallan porque tenemos en la mayoría de estos casos, ¿sí? Y bueno, como todo meme que debe estar en cada presentación, nos hace recordar, un robot le está preguntando al otro si se siente bien y la verdad dice que no, que se siente que tiene un vía apagado, ¿sí? Porque justamente falló en ese momento. Bueno, vamos a hacer rápidamente, que es la parte que le va a interesar, así no les robo más del tiempo, tengo 10 minutos para hacerlo. Vamos a automatizar o agregar la inteligencia artificial a un bot, ¿sí? A este caso un chatbot, ¿sí? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer usando ciertas tecnologías. En este caso vamos a usar el Boot Framework de Azure. Vamos a ver cómo Azure nos permite, Azure es una plataforma en la nube, para otros que lo sepan, lo mismo que AWS, bueno, en este caso vamos a usar Azure, y vamos a ver cómo podemos automatizar las preguntas y respuestas mediante un chatbot. Todo lo vamos a hacer en la parte de desarrollo. ¿Cuál es el objetivo de esta demo? Que ustedes vean cómo se puede agregar inteligencia artificial a un requisito de preguntas y respuestas, ¿sí? Imagínense que nosotros una persona tiene que estar respondiendo un chat con las preguntas y respuestas comunes, las facts que siempre tenemos en la webpage. Bueno, ahora lo vamos a ver cómo se puede hacer de manera automática. Les voy a mostrar solamente el flujito de manera, todavía faltaría mucho más para cerrar un proceso de RPA, pero lo que quiero es demostrarles cómo utilizamos inteligencia artificial, cómo usamos Machine Learning o cómo hacemos todo el proceso de Data Science, e incluimos dentro de este proceso de RPA, ¿sí? Acá está la arquitectura, tenemos un Azure Web Service y de esa manera vamos a hacerlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, me volví a quedar sin mouse. Siempre falla y la batería falla. Bueno, a ver cómo logramos hacerlo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para eso nos vamos a una página que es Q&A Maker de Autoi, que es una página justamente de Microsoft. Nos logueamos con nuestra cuenta de Azure, diríamos. En este caso yo uso mi cuenta personal. Bueno, le pido una notificación, doble factor. Autenticamos, ¿sí? Y logramos llegar al proceso de preguntas y respuestas de Microsoft que nos permite, ¿sí? Una vez que nos loguemos a esta página de la plataforma de Microsoft, ¿qué generamos inicialmente? Bueno, generamos, primero que nada, una base de conocimientos, ¿sí? Acá, cuando vemos nuestras bases de conocimiento, en este momento no tenemos ninguna, vamos a crear una nueva, ¿sí? Una base de conocimiento de preguntas y respuestas, ¿bien? Por ende, vamos a crear una base de conocimiento,
¿sí? Pero para crear la base de conocimiento, primero tenemos que crear un servicio en Azure, que esta aplicación, este servicio es lo que nos permite poder leer la base de conocimiento. Por lo tanto nos dice, bueno, vamos al portal y hay un servicio que es Question and Answer, de servicios cognitivos de Microsoft, que nos permite crear, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a revisar, vamos a usar mi suscripción, que es un pago por uso, vamos a usar este mismo el servicio, el recurso, el grupo de recursos por defecto, y este va a ser el Q&A de test. Decimos que es un test RPA, ¿sí? Vamos a hacer un test RPA, y vamos a la capa free, ¿sí? Acá es donde deciden el plan. Bueno, esto cuando van un poquito más avanzado en Azure, no es una clase 8, sino de RPA, pero acá, bueno, pongan 0, pongan free, fíjense, si no le va a cobrar para las primeras pruebas. La localización, bueno, pues seleccionamos la de USA, la primera, y también, ¿sí? La capa gratis de los servicios, y bueno, cuál es el nombre, el website que está, y la localización. Entonces acá siempre, por acá deshabilitamos el Application Insider, y le damos crear, revisar y crear cuenta, todo free, vamos nomás. Creamos el primer servicio, ¿sí? De Q&A Maker, que nos permite, que va a estar leyendo nuestra base de conocimiento, ¿bien? Una vez que se cree, pero sí, ¿por qué no puede? A ver. Yo había borrado todo anteriormente, todo puede fallar. Pago por uso. Sí. Syntax. Y vamos a revisar por qué no me deja. En teoría no tengo más servicios. A ver. Los había eliminado todos. No sé si lo habré creado. Bueno, todo puede fallar. En teoría. Bueno, ahí se nos fue por eliminar las pruebas. Vamos a crearlo por acá a ver si nos deja. Vamos a crear uno nuevo. Sí, es raro. A ver. Q&A. Test RPA. Vamos de nuevo. Creamos en la capa base, le deshabilitamos los insights y creamos. No debería. Vamos a ver si podemos entonces usarlo. Vamos a seguir con la suscripción. Aparece aparentemente, pero no tengo servicio. Bueno, creo que no me va a salir el ejemplo. Eliminamos, seleccionamos el idioma al que vamos a hacer las preguntas y las respuestas. El nombre de la base de conocimiento. Tenemos una base de conocimiento que es Financial Test RPA. Qué lástima, no me ha dejado seleccionar el servicio. Después seleccionamos dónde lo vamos a cargar, que eso lo voy a mostrar. No le ponemos ningún chart porque no va a ser todo de prueba. Y creamos la base de conocimiento. Claro. Tengo un error, que error es el servicio, que justamente no tengo servicio. No me deja crearlo y tampoco tengo para seleccionarlo. No tengo ningún servicio. Si all. Así que me ha quedado, ¿no? En la capa free no me deja crear otros servicios, lo que no me está dejando.
Vamos de nuevo. Y si no, lo ponemos por pago total. Le damos de baja rápido. Free. Sí. Qué lástima, che. No, bueno. Vamos a revisar de nuevo y vamos a poner la capa pago. ¿Será por la localización? No. Bueno, vamos capa pago y no hay problema. Acá debe estar. Si no, no nos deja crear la base de conocimiento. Bueno, ahí lo creo. Nos cobrará un poquito, pero vale la pena el ejemplo. Una vez que tenemos el servicio, podemos recién ir a seleccionar el servicio. Fíjense que acá ya nos debería aparecer. Primero, bien, seleccionamos el directorio, seleccionamos la suscripción y seleccionamos el servicio. Si no, vamos de nuevo a refrescar. Muy bien, tenemos el pago por uso, tenemos el servicio, listo. Vamos a esperar un tiempo porque no nos encuentra. No se habrá creado, sí, ya se creó. Go to Resource. Acá tenemos el servicio de Azure que nos permite ver lo que es el preguntas y respuestas. Vamos a ver si ya nos deja crear la base de conocimiento de preguntas y respuestas. Vamos a esperar un ratito. Acá venimos, vamos de nuevo, seleccionamos la suscripción de Azure. Seleccionamos el servicio. Bueno, el nuevo servicio. Bueno, no nos deja seleccionar el lenguaje de nuestra base de conocimiento. Y son las cosas que pasan en vivo. Vamos a ver. Tenemos el endpoint. Pero no tenemos base de conocimiento. Y quería terminar de probarlo, pero no me va a terminar de dejar. Ahí está, ahí me dejó el servicio, ya se habilitó. Vamos a decir que es en español, así les robo unos minutitos, perdón por demorarme. ¿Cuál es nuestro nombre de la base de conocimiento? Va a ser Q&A, test RPA, y no vamos a habilitar nada, ¿sí? Por lo tanto, vamos a crear nuestra propia base de conocimiento. Esta base de conocimiento es una base de conocimiento, es un modelo que va a obtener la respuesta de nuestra pregunta en base a inteligencia artificial. Por ejemplo, vamos a agregar un texto, ¿sí? Y la pregunta sería, por ejemplo, hola, y la respuesta que yo le daría sería, ¿cómo estás? ¿Sí? Hola, o otra respuesta es, ¿qué tal?
Bien, y me va a responder siempre, hola, ¿cómo estás? Por lo tanto, tengo que, como cada modelo de inteligencia artificial, guardarlo y entrenarlo. Una vez que yo lo guardo y lo entrene, ¿cuál es el otro paso que nos queda? Es publicar esta base de conocimientos. Publicamos esta base de conocimientos y ya queda habilitado en el servicio, ¿sí? En el servicio que recién creamos. Si nosotros vamos a este servicio, bien, ¿qué nos estaría faltando? Crear un bot serverless como nos permite, ¿sí? Que ya tenemos el servicio deployado. Bueno, vamos a crear un bot serverless, ¿sí? También vamos al portal de Azure, nos permite crear ya el bot, digamos, tenemos el robot, que es un chatbot que nos va a contestar, sin necesidad de ser de servidor on-premise, bien, igual, programación en uso, suscripción en uso, ya el recurso está, vamos a cambiar el plan, a ver si nos deja cambiar la free, vamos al free y no al estándar, si no nos cobra, y listo, creamos el chatbot. ¿Sí? Es una aplicación web. Lo bueno es que esto nos permite el código, lo podemos bajar, podemos emular, tenía ese ejemplito para hacerlo, pero nada, vamos abriendo mientras tanto Postman para que vean cómo funciona este servicio de chat de preguntas y respuestas mientras ya se está deployando. Una vez que esté, ahí se deployó. Esperan unos segunditos y ya no les robo más tiempo. Perdón por la demora. Ahí se ejecutó. Esperan unos segunditos más. Y estaría lo que es un robot sin servidor o serverless, con tecnología serverless. Ahí está, success, esperamos, se crea. Y ya podemos probar o directamente publicarlo en alguno de los canales, ¿sí? Ya lo podemos publicar mediante Line, mediante Facebook, mediante correo, ¿sí? Mediante todos los canales que conocemos hoy de correo, diríamos de chat, o directamente probarlo en el chat, ¿sí? En este robot lo podemos automáticamente probar en Line acá, ¿sí? Acá probamos, una vez que carguen, y si le preguntamos hola, él nos responda, bueno, primero nos da la bienvenida y ahí nos contesta cómo está, ¿sí? O le decimos qué tal, y él sabe que nos va a responder siempre lo mismo, o qué, por ejemplo, y me responde lo mismo. Sí, porque tengo una sola pregunta. ¿Cómo lo probamos? También vía API, porque este es el servicio en web, el bot vía web, pero el bot vía servicio lo tenemos, ¿sí? En la pantalla principal, se llama Overview. Tenemos el endpoint final, ¿sí? Lo tenemos, podemos consultar vía API. Fíjense que, perdón, vamos a la base de conocimiento. Si queremos ver las bases de conocimiento directamente, y con esto termino el ejemplo, si queremos la base de conocimiento consultarla, podemos ver el código también que nos permita, ¿sí? Esta es la base de conocimiento nuestra. Fíjense que copiamos acá, ya yo tengo habilitado, avanzado un par con el host, ¿sí? Maker, acá le cambio la parte final y le pedimos la autorización en el endpoint y podemos verlo vía endpoint final o Postman, como estaría contestándonos en misma base de conocimiento que está publicado vía servicio. Fíjense que acá no nos falló, espérense. Ahí está, pidamos. Todo puede fallar. Base con knowledge base. A ver. Y cuál es el endpoint key. Copié bien. Bueno, no está fallando. Bueno. Pablo, creo que está mal el host, ¿puede ser? Porque dice RPA Ah, test sí. contra test RPA. Y hay un doble barra también.
Claro, tiene razón. Excelente. Fue el host porque le puse otro nombre. Muchas gracias. Ahí estaríamos. Yes, dice que no lo encontró, obviamente porque la pregunta que le estoy haciendo es nombre. Si le ponemos hola, nos dice que hola, ¿qué tal? La pregunta que tenemos es hola o qué tal, lo habíamos dicho, y tengo un score de un 100% para este modelo. Si ponemos, por ejemplo, que y enviamos, nos tiene que bajar obviamente el score de la respuesta porque no estamos poniendo la frase tal, por lo tanto acá estamos usando inteligencia del robot. Y lo último que le quería mostrar es que esta va a ser de respuestas y preguntas, también se puede cargar de bases de datos, ¿sí? Entonces, de la página web directamente, nos vamos al setting de la base de conocimiento y tiene la posibilidad de extraer datos de los question and answers de las páginas. Yo lo tenía acá en este sentido, lo tenía ya habilitado, por ejemplo, una del gobierno, por ejemplo. Esta es una página del gobierno, por ejemplo, que tiene la respuesta a lo que es un riesgo de trabajo. Bueno, nosotros podemos agarrar esta URL, decirle que nuestra base de conocimiento se cargue desde esta base y ponemos acá, por ejemplo, gov, ¿sí? .ar, y la hacemos cargar, ¿sí? La guardamos y la entrenamos, y automáticamente el Question and Answer de Azure va a leer toda la página del gobierno y nos da el par de preguntas y respuestas, nos complementa por nosotros, y de esta manera, de manera automática y de manera inteligente, podemos darle la respuesta al bot. Fíjense que cuando vemos, ya no solamente tenemos el hola o qué tal, sino que además nos incorpora de manera automática las preguntas como qué es el riesgo de trabajo, nos da la respuesta, y fíjense que es justamente lo que está en esta página, este site del gobierno, nos dice cuál es la ley. Una vez que guardamos y entrenamos el modelo, ese modelo se entrena, como todo el modelo, lo publicamos, ¿sí? Una vez que lo publicamos, eso va al servicio, por eso nos pide el servicio, y lo podemos probar tanto en el chatbot que teníamos, vamos a los servicios, me fui a la página, acá tenemos el chatbot, ¿sí? Lo podemos implementar acá directamente, o acá en el test in web, lo vamos a probar. Entonces ya podemos hablar como el robot de otra manera. En este caso, bueno, las preguntas y respuestas que tiene son justamente esa del gobierno. Bueno, se las saqué y decimos, por ejemplo, ¿qué es riesgo? ¿Sí? ¿Qué es riesgo? Y el robot entiende por nosotros y nos dice, bueno, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver, riesgo laboral. Y nos dice que, bueno, nos responde tal cual si fuera lo que es riesgo laboral. Lo mismo pasó, si lo vemos en el endpoint, le pedimos que nos sigue dando esta base, pero si ponemos laboral, por ejemplo, nos dice que, bueno, que es el sistema de riesgo de trabajo, y nos da con un score de 26. Bueno, esto era básicamente lo que le quería mostrar de cómo sería agregar la inteligencia artificial a nuestro chatbot. Bueno, hasta acá sería lo que tenía preparado. Perdón por la demora y por estas cositas que pasan. No sé si están o me fui yo. Sí, sí, muchas gracias. Muy bien, muy bien. No sé si está Sabri o se fue también. Si no, cerramos nomás. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, bien, bien. Nos estaba esperando a ver si alguien tenía alguna duda o pregunta para hacer. Si no... Una simple pregunta. Sí, sí, adelante. Esto estaba titulado como introducción. ¿Va a haber una segunda sesión, algo por el estilo? No lo planificamos, pero sí, podría ser ahí en la encuesta que les dejamos por
por chat ponemos un espacio donde preguntamos un poco qué otros espacios les interesan y demás. Pueden poner el interés si tienen ganas de hacer como una segunda instancia, un taller, algo más completo. Pueden dejarlo ahí para que después lo tomemos como base. Claro, bueno, ya yo quería terminar en tiempo por lo que habían estado, pero ya que estamos con la pregunta, por ejemplo, no, hay muchas herramientas que son free, digamos, no necesitamos pago, ¿sí? Obviamente, Azure es una de las herramientas que se trabaja en la nube. Cuando hablamos de RPA, podemos tener un montón de herramientas como AWS, podemos estar en la nube de AWS, podemos tener, inclusive, hay proyectos que usan TensorFlow, que programas tu propio modelo de inteligencia con Python y lo usás, diríamos, tu mismo proceso de lenguaje, y lo usás, o sea, puse un ejemplo de una nube como para ver cómo usarlo, diríamos, pero hay de todo. El proceso de RPA puedes hacer en cualquier lugar, digamos, con cualquier herramienta. Si es uno de los procesos tenemos más complejos es eso. Cada empresa tiene su nube y su herramienta. No, ¿dónde puedo hacer un curso de RPA? Acá que sepa. Habría que buscar, pero no he visto alguno así que esté gratis. En LinkedIn sí, en Udemy sí he visto. Bueno, si no hay más dudas, vamos Sí, cerrando. se me fue con el tiempo, perdón. No hay drama, arrancamos también unos minutitos más tarde. Bueno, gracias a todos por sumarse, por participar. Esperemos que les haya gustado y nos vemos el mes que viene en otras nuevas TikTok. Gracias. Gracias a Sí, ustedes. muchas gracias. No, nos vemos. Nos vemos. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Hasta luego.